Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dios les bendiga, buenas noches o buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora que nos encuentre. Bienvenidos a un episodio más de Juan 8:32, donde la verdad te hace libre. Junto al Pastor Aarón te damos la bienvenida. Pastor Aarón, ¿cómo está? Qué alegría volver a estar acá, Juan Carlos. Qué alegría, audiencia, de poder estar junto a todos ustedes. Qué precioso tiempo que Dios nos ha preparado. Venimos viviendo días especiales, ¿sí? Hemos venido viviendo tiempos de mucha edificación aquí. Y hoy Dios nos regala para poder estar junto a ustedes. Amén, 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 amén. Y como siempre, pues hoy traemos otro tema bastante buenísimo, que esperamos que sea de edificación para ustedes y para todos nosotros también, y que saque de muchas dudas que nosotros tenemos, Pastor. Ya ve que hay muchas cosas que a veces están, decimos siempre, como en áreas grises, y pues ahora es el tiempo de llevar la luz a esas áreas grises, Pastor, y dejarlas completamente claras. Vamos a empezar con el tema de este podcast, que se llama El peligro de no conocer el propósito en tu vida. Pastor, pero quizás para empezar, me surgía la inquietud, porque a veces no sabemos diferenciar, bueno, a mí me ha pasado, a veces no sé diferenciar qué es propósito, qué es llamado y qué es vocación. ¿Cuál será? ¿O es lo mismo todo? ¿Todo va a dar al mismo lugar? ¿O cómo podemos diferenciar eso, Pastor? Tal cual como vos lo decís, Juan Carlos, nosotros tenemos esas tres palabras muy utilizadas también en el concepto de la enseñanza, porque, están todas de la mano, si bien no todas significan específicamente lo mismo, pero están con respecto a lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Por ejemplo, un llamado es justamente lo que Dios hace con nuestras vidas. La palabra de Dios dice que Él nos salvó y llamó con llamamiento santo. Entonces, cada creyente tiene un llamado. Entonces, como tenemos un llamado, tenemos que reconocer que ese llamado lo vamos desarrollando en función del propósito que Dios ha determinado que tenemos que cumplir con nuestras vidas. Entonces, una persona puede decir que está llamada, pero puede quedarse tranquila y no hacer nada y dice que está cumpliendo su llamado y realmente no estaría cumpliendo su llamado, porque realmente a vos siempre te llaman para algo. O sea, en tu casa te pasaba, ¿o no? Sí. ¿Te llamaba tu mamá para hacer algo en la casa? Para que le cambiara el control de la televisión. Entonces, cuando te llamaba siempre es por algo. Entonces, Dios nos llama a cada uno de nosotros, los hijos de Dios, con un propósito. O sea, nos llama para cumplir un propósito. Entonces, ahí es donde justamente se unen. Y la vocación justamente es la conexión para que nosotros hagamos eso realmente con una actitud pronta, dispuesta, con buena voluntad, porque eso nace, la vocación tiene que ver con la actitud natural de decir, quiero hacerlo. Esa es la vocación. Ok. Pero entonces, Pastor, ¿cómo sé yo cuál es mi propósito? O si bien, primero, ¿cuál es mi propósito? ¿Cómo podría saber yo cuál es mi propósito entonces? Cuando entramos al tema del propósito, Juan Carlos, lo primero que tenemos que ver es que el peligro de no conocer tu propósito te hace que seas muy conocido, muy parecido a un incrédulo. Esa es la verdad. O sea, sí. Acá vamos a entrar justamente a un terreno que a veces cuesta poder transmitirlo, porque la gente quiere quedarse en la actitud de decir, bueno, por lo menos yo me congrego, todos los domingos voy a la iglesia, estoy participando, pero resulta que no están cumpliendo con su propósito, y ese propósito es justamente para lo que Dios nos ha llamado. Y no conocer este propósito nos hace parecer muy, muy similar a un incrédulo. ¿Por qué? Porque yo quiero invitarte para que lo veamos por la respuesta bíblica. La palabra dice, lámpara es mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Sí, entonces, lo único que nos puede alumbrar hoy es la palabra de Dios. Mirá lo que dice ahí el libro de 2 Corintios, capítulo 4, versículo 4. 2 Corintios... Capítulo 4, versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. Entonces, puede haber uno que dice, yo soy creyente, yo creo en Dios. Vos podés decir, yo estoy siempre en la iglesia, yo siempre voy a las reuniones, no me pierdo reunión, estoy en las vigilias. Pero si no estás cumpliendo con tu propósito, puede estar pasándote lo que pasa con cualquiera de los incrédulos, que el príncipe, el Dios de este siglo, refiriéndose al que tiene la tarea, ¿sí?, de poder traer el gobierno sobre toda esa situación, la potestad de las tinieblas. Entonces, una tiniebla es tener oscuridad, es estar cegado. ¿Y qué hizo? Cegó el entendimiento de los incrédulos. Entonces,
Puede ser que va a la iglesia, escucha palabra, pero vive como un incrédulo. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo su propósito. Y vive como una persona ciega, está cegada. Porque alguien que no actúa en función del propósito es como una persona ciega. ¿Y qué pasa cuando una persona es ciega? Mira, el Señor fue bien duro para transmitirlo. Y a veces uno cuando comparte esta enseñanza, realmente te quedás con eso y decís, wow, esto es medio fuerte. Pero veámoslo, porque dejemos que el Señor lo hable mejor, Okay. ¿vale? Sí, mejor. Vamos a ir a Lucas 6:39. Mirá lo que dice el Señor con respecto a los ciegos. San Lucas, el doctor. El doctor, sí, ahí Ajá. está. San Lucas 6:39. 6:39. Dice, y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Ahí está. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? Imposible. ¿Sí? No hay manera. Y el Señor deja la referencia clara. ¿No van a caer ambos en el hoyo? ¿Por qué? Porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Entonces, vivir sin conocer nuestro propósito, ahí está el peligro. Porque yo estoy caminando como una persona ciega y un ciego no puede guiar a otro ciego. Y uno de repente dice, no, pero es que yo no estoy para guiar a nadie. Pero Juan Carlos, la verdad, cada uno de los que estamos acá conectados, en algún momento vamos a tener una responsabilidad con nuestros hijos, en el matrimonio, en la tarea, en el trabajo. Todos nosotros tenemos que tener la responsabilidad de guiar a alguien por algún camino. ¿Sí? La bendición que tenemos los que somos padres es que tenemos una responsabilidad de darle una buena guianza a nuestros hijos. Entonces uno no puede decir, bueno, no importa si no aprendo, no importa si no conozco mi propósito, porque no conocer el propósito me lleva a ser un ciego. Y un ciego no puede guiar a otro ciego porque ambos caerán en el hoyo. ¿Y por qué dice el Señor otro ciego? Porque el que llega o el que no sabe viene como un ciego, ¿sí? Para que haya alguien que tiene la claridad o tiene la visión para poder guiarlo hacia el propósito de Dios. Entonces, no conocer estas cosas es lo que nos lleva a la complicación más grande de vivir como un ciego. Y lo único que hace es que lo único que tengo es que tengo un tiempo en que en cualquier momento voy a caer en el hoyo con otro más que estoy guiando. Entonces, ¿qué me hace esa ceguera? No conocer mi propósito. Ahora, nosotros hemos visto en esto, Juan Carlos, hemos aprendido en podcasts anteriores que Dios es soberano, Dios está en control. Sí, y de repente hay personas que dicen, no, Dios es soberano, si yo estoy así es porque Él mandó que esto fuera así. Entonces, porque la palabra de Dios le sirve a todos para excusarse, para aprovechar. Pero no, Dios es soberano y nos deja su palabra como una guía para que nosotros actuemos responsablemente. Y esa palabra tenemos que tomarla como referencia, responsablemente, de que esta enseñanza, este manual de vida que es la palabra de Dios, lo tenemos que poner por obra en nosotros. Sí. Y para ello es que nosotros, habiendo sido llamados por Dios, ¿sí? Que Él puso el don de fe en nuestra vida, nosotros tenemos que empezar a accionar en responsabilidad. Tenemos que actuar nosotros. Dios es soberano, ¿sí? Pero Él puso la fe en nosotros. Ahora yo tengo que actuar en función de mi crecimiento. Ahora, yo puede sonar y dice el pastor, lo está diciendo de una manera. No lo digo yo. Esto lo dice el apóstol Pedro. Quiero que lo busquemos porque en realidad ahí está. Mirá, fíjate el peligro que hay. Y arranquemos para que te des cuenta que Pedro repite lo mismo que dice el Señor. Ahí en 2 de Pedro 1:9. Repite lo mismo. Que el hecho de no conocer el propósito te lleva a vivir en ceguera. Mirá, fíjate. 2 de Pedro 1:9. dice 1:9. Perdón. Okay. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Bien, el que no tiene estas cosas, ¿qué cosas? O sea, evidentemente hay que tener algo. O sea, acá no se trata de vivir en el Evangelio pensando que nosotros solamente somos congregantes. Y esta es la parte triste. Hay gente que le tiene miedo al compromiso. Hay gente que no quiere vivir ni conocer el propósito de su vida. Pero ¿sabes para qué? Porque no quiere tomar responsabilidad. Y el Evangelio busca siempre, el Señor está llamando y buscando a hijos responsables. Ahora, nosotros que somos padres lo sabemos. Sí. ¿Sí? ¿Qué es mejor? ¿Un hijo irresponsable que le tenés que andar recordando las cosas siempre? No. Mejor es un hijo responsable que le dijiste una vez y hizo lo que vos le pediste que hiciera. Aunque a veces es difícil, pero... Pero decime si no es una tarea que es siempre. Sí, no, sí. Todas las veces nuestro trabajo es, hijo, ser responsable. Yo te lo dije, te lo pedí que lo hicieras. Y entonces esa es nuestra enseñanza como padre. Claro. Así actúa Dios con nosotros. De la misma manera. Él está llamando a hijos responsables. Pero ¿qué ha pasado en este tiempo? Mientras menos responsabilidad tengamos, mejor. ¿Dónde se alberga la gente? Donde haya mucha gente en las congregaciones,
congregaciones grandes, ahí pasan desapercibidos. ¿Por qué? Porque no quieren tomar compromiso. Allá en la última banca. Claro, ya total, acá no se me nota. Total, yo estoy asistiendo. Hombres fieles, Claro. buenos para diezmar, buenos para ofrendar, buenos para traer sus primicias, buenos para participar, para colaborar, pero no me hables de compromiso. Pero acá el Señor dice, si vos no tenés estas cosas, ¿a qué cosas se está refiriendo? Veamos que Pedro no está hablando fuera de contexto y volvamos un versículo más atrás y vamos a ver el versículo 5, mirá. De 2 de Pedro 1:5. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahí vos te das cuenta, mira, analicemos Es una este versículo. lista. Hay una lista, son 7 cosas que tenemos que añadir. Pero veamos la lista, mira. Fíjate que lo primero que arranca el versículo dice, vosotros pues poniendo toda diligencia, por esto mismo añadir. ¿Qué tenemos que hacer? Añadir. Ahora, ¿quién añade? ¿Le pedimos a Dios que nos dé? No, dice nosotros tenemos que añadir. ¿Qué tenemos que añadir? ¿A qué le tenemos que añadir? Primero, fíjate bien cómo lo dice Pedro. Añadir a vuestra fe. La fe... Ya la tenemos. Que Exacto. ok. Se supone que ya la Claro, tenemos. evidentemente. Estamos hablando de personas cristianas, creyentes. Ajá. Bien, tiene la fe. A esa fe, ¿qué le tienen que añadir? Virtud. Bien, la virtud es la actitud correcta de hacer lo correcto ante las circunstancias más adversas. O sea, puede ser difícil, pero una persona que tiene virtud hace lo que tiene que hacer, es lo correcto. Entonces, ¿qué es lo correcto? Añade virtud ante las cosas que tiene que enfrentar. Ejemplo, si vos tenés una persona que no tiene virtud, a la primera responsabilidad que le das no va a querer cumplirla. Pero una persona virtuosa dice, tengo que hacer esto para que me vaya bien, lo voy a hacer. Lo voy a cumplir. ¿Por qué? Porque la virtud es justamente hacer lo correcto, aunque las cosas sean difíciles. Pero él hace lo correcto, lo que debe hacer. Entonces, a tu fe le tenés que añadir virtud. Que es la actitud pronta y correcta de hacer las cosas bien. ¿Y si lo hago? ¿Y si se llamaría virtud si yo lo hago a la fuerza? La virtud justamente tiene que ver con una educación. Una persona virtuosa, y vamos a hablar de un caso no tan famoso, una persona no tan reconocida. Ajá. Leonel Messi. Oh. ¿Eh? Bien, no es que porque sea argentino, Ajá, sí, no quiero tocar el tema. Ajá. Pero Leonel Messi es una persona, un prodigio que ha hecho muchos goles, que ha andado muy bien, ha ganado copas mundiales y todo lo que podía hacer. Pero Leonel Messi, desde pequeño, tuvo una virtud. ¿La virtud cuál fue? Que sabía que era bueno para algo, pero él lo trabajó, lo perfeccionó, lo mejoró día a día. Entonces, ahora, él estuvo trabajando, pero esa virtud lo llevó a tener esfuerzo, dedicación y trabajo. Una persona virtuosa sabe que las cosas no serán sencillas, por eso es hacer lo correcto aún en las circunstancias más adversas o aún en las circunstancias más difíciles, porque sabe lo que tiene que hacer. Entonces, tiene que ver con una actitud pronta, disposición. Ahora, no se trata de que alguien venga y te imponga algo, ¿sí? Y resulta que yo no accione en función de hacer lo que corresponde. Pero hemos conocido muchos casos de personas que han tenido padres que han visto una capacidad, un potencial en alguien, especialmente en los deportes, que se ha conocido mucho, y esos padres lo han exigido. Y hoy son figuras mundiales, porque el papá vio el potencial y lo impulsó. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Ve un potencial, ve algo que realmente dice, acá tengo un hijo que realmente va a salir bueno. O sea, va a ser muy bueno para esto. Entonces, por eso nos puso la fe. El don de fe está puesto en nosotros y a eso le añadimos virtud. Pero ¿qué más le tenemos que añadir? ¿Qué dice el versículo? Dice a la virtud conocimiento. Entonces, una persona sin conocimiento, y eso lo hemos venido hablando en los últimos podcasts, sin conocimiento no es nada. O sea, si no sabe dónde está parado como creyente, como hijo de Dios, si no sabe dónde está parado, si no sabe qué tiene que hacer como hijo de Dios, lo único que está haciendo es siendo una persona que va, asiste a una reunión, canta corito, sí, aplaude, celebra, pero no entiende el propósito de su vida. Por eso es peligroso no conocer
por eso es que tenemos que añadir conocimiento. Y gloria a Dios si estás en este podcast hoy, porque estás conociendo, ¿sí?, que hay un propósito en tu vida y lo tenés que cumplir. Amén. Ahora, ¿qué le hacemos a ese conocimiento? ¿Qué tenemos que añadir? Que hay que añadirle dominio propio, dice. Ahora, el dominio propio es la acción de poder dominarnos a nosotros mismos. Ahora, ¿qué es dominarte a vos mismo? Ay, no pegarle al que me hace... Bien, bueno, veamos el punto negativo del dominio propio. Es tratar de no hacer lo que por ganas yo debía hacerlo. Al hermanito que no se deja querer. El que no se deja querer y el que no colabora, como dicen ustedes. Sí. Bien, bueno, pero el dominio propio aplica de las dos maneras. Es no haciendo lo que quisiera hacer por mi impulso, pero también sí haciendo lo que debo hacer para mi crecimiento. Amén. O sea, el dominio propio es, de repente no tengo ganas de hacerlo, pero el dominio propio me lleva a mi cuerpo a ponerlo a la disposición del servicio de Dios, aunque a veces no tengo ganas. Sí. Entonces ahí aplico dominio propio. Yo me domino a mí mismo para hacer lo que me hace bien, para hacer lo que me suma. Pero ahora mirá, en este punto que vamos a entrar ahora, no solamente tiene que ver conmigo, porque hasta este momento estamos hablando de cosas que yo tengo que añadir a mi vida. Sí. Este punto vamos con las cosas que añado yo a mi vida, que era virtud, conocimiento y dominio propio. Pero ahora ya no solamente a eso. Yo he empezado a añadir esto, ¿sí?, en mi vida, y ahora viene el trato de Dios con la gente que me rodea. Porque a ese dominio propio, ¿qué tengo que añadirle? Ay. Paciencia, lo que a veces muchos carecemos. ¡Wow! La paciencia es justamente algo que yo tengo que añadir. Sí. Tenemos que añadirlo constantemente nosotros. Yo he escuchado gente que dice, Señor, te pido por favor, dame paciencia ante esto. ¿Sí? Y te acordás que lo hemos aprendido hace poco, lo hemos estado conversando. Sí. ¿Qué hace una persona cuando pide paciencia? Pide pruebas. Claro, porque la palabra de Dios dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, cuando yo pido paciencia a Dios, ¿qué me manda Dios? Me manda prueba. Entonces, por esa razón estoy probado alrededor mío, porque justamente la paciencia necesita pulirse en nosotros. Sí. Entonces, una persona que tiene dominio propio necesita exponer ese dominio propio y justamente está con su hermano. Ahí es donde entra nuestro prójimo en el trato. Y nuestro prójimo son nuestros hijos, nuestro prójimo es nuestra esposa, nuestro prójimo son nuestros hermanos de la iglesia, nuestros compañeros de trabajo. Ahí es donde tengo que yo añadir la paciencia, porque esa paciencia se cultiva. Yo de repente empiezo teniendo, hoy no tengo tanta paciencia. Y Dios sabe que no tengo paciencia con algo, y Dios me vuelve a exponer a esa situación. Y me vuelve a exponer hasta que esa paciencia comienza a ser tratada, y yo ya sobrellevo un poco más las circunstancias por las cuales tengo que vivir. Entonces, por eso la paciencia es algo que añadimos nosotros. Entonces, para entender el propósito de nuestra vida, para entender el propósito, nosotros a esa fe que Dios puso tenemos que añadir virtud, conocimiento, dominio propio, ¿sí?, y al dominio propio, paciencia. Pero no solamente eso, mira lo que sigue diciendo. Sí. Dice, a la paciencia, piedad. Tener piedad es un acto de compasión. Es lo que tuvo el Señor con nosotros en nuestra vida. Dice que ahí en el libro de San Juan, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Sí? Esa es la actitud que tuvo el Señor. Tuvo piedad de nosotros. Vio que estábamos como ovejas desamparadas que no tenían pastor. Así tenemos que mirar a los que están a nuestro alrededor. ¿A dónde se aplica la piedad, Juan Carlos? Cuando vos ves hay gente necesitada de Dios. Y no se trata solamente de necesidades materiales. Se trata de gente que no vive con paz. Gente que vive alterada, que vive llena de estrés. Gente que vive con ataques de pánico, lleno de temores en su vida. Sí. Y nosotros a veces lo estamos viendo. ¿Y sabés cuál es nuestra actitud de la gente que no tiene piedad? Dice, por lo menos yo no estoy pasando lo que ellos pasan. Pobrecito. Pobrecito de aquello. ¿Viste? Y entonces Dios nos llama, tenés que añadir piedad, preocupate de los que te rodean. Escucho al vecino y se sienta con la esposa y dice, por lo menos nosotros no somos como el vecino que se anda siempre peleando, andan siempre discutiendo. No es tiempo que nosotros vamos a añadir piedad y vamos del vecino y decimos, vecino, a mí hay algo que me ha hecho mucho bien. Es conocer a Dios, añadir estas cosas a mi vida. Hoy te quiero invitar a que conozcas la verdad, que conozcas la palabra de Dios. Y ahí está una actitud de piedad. Sí, pero nosotros a veces nos ponemos, pero nosotros ya pasamos por eso, ¿verdad? Le decimos ay, Dios. Bueno, dice que a la piedad hay que añadirle también afecto fraternal. Bien, ahí es donde el Señor
ya va a trabajar. Fíjate que es todo un proceso que es escalonado, Sí. ¿sí? Va en crecimiento. Añadí virtud, voy a hacer lo que tengo que hacer. Después añado conocimiento, tengo que saber lo que tengo que hacer. Sí, amén. Después dominio propio, cuando tenga las ganas lo hago y cuando no tenga las ganas igual lo voy a hacer. O sea, entonces haré lo que tenga que hacer y dejaré de hacer lo que no tenga que hacer, porque eso es dominarme a mí mismo. Sí. Ahora, cuando ya me estoy dominando, empiezo a tener los procesos de la paciencia, crezco en la abundancia de mi madurez. Después, la piedad, ya me estoy fijando, hay otras personas que están pasando la misma situación que yo vivía, voy en pos de ayudarlo. Pero ahora este punto es tan profundo que el Señor lo deja al final ahí, en su palabra, que es el afecto fraternal. Frater viene de hermano. Es tener el afecto, la actitud correcta con nuestros hermanos. Es actuar en función de preocuparnos de nuestros hermanos que nos rodean. ¿Cuántos van a las iglesias muchas veces y no conocen el nombre ni del hermano que se sienta adelante, ni del hermano que se sienta al costado, y lo has visto por años sentado ahí, todos cantando, todos alabando a Dios, pero no sabes quién es tu hermano? El afecto fraternal tiene que ver con la actitud de amarnos de verdad, de abrazarnos, porque afecto no significa Dios te bendiga, hermano, desde lejos. ¿Sí? Bendiciones. Bueno, y eso ya es bueno. Sí, hay algunos que pasan de largo y ni saludan. Bueno, pero bueno, hay que añadir afecto fraternal. Y para eso tenemos que forzarnos a amar a nuestros hermanos. Sí. Ahora, al afecto fraternal, ¿qué tenemos que añadir al final? Amor. Ahí está la demostración clara. ¿Quién es amor, Juan Carlos? Dios. Dios es amor. Cuando una persona está añadiendo y está conociendo el propósito de su vida en este crecimiento escalonado, termina viviendo en el amor de Dios. Entonces, quien quiera tener amor tiene que saber que acá está el escalón para llegar a vivir una vida en amor, una vida en entrega. Ahora, ¿qué decía Pedro? Si estas cosas están en vosotros y abundan, no te dejarán estar ocioso ni sin fruto. Sí. Ahora, esto es lo que nosotros tenemos que reconocer. Saber que nosotros tenemos que ser personas fructíferas. Personas realmente que vale la pena estar con ellos. Hablábamos en los podcasts pasados, ¿qué sentido tiene que yo plante un árbol detrás de mi patio, en mi yarda, como dicen aquí, y resulta que planto un durazno ahí y el árbol ya lleva 5 años y no me ha dado ningún fruto? ¿Está cumpliendo ese propósito el árbol? No, hay que mocharlo. Hay que mocharlo. ¿Viste qué rápido que lo hacemos? Y ahora yo te pregunto algo. ¿Cuánta gente hay en las congregaciones que no añade ningún fruto en su vida? No, a veces pasamos años y no añadimos nada de fruto. Ahora, y hay gente que dice, no, pero pastor, es que es difícil añadir fruto, es difícil todo. Y hay algunos que se justifican, pero eso se refiere a los frutos del Espíritu Santo, pastor. ¿Sí? El fruto del Espíritu Santo tiene 9 manifestaciones, pero es el trato de Dios y te vas a dar cuenta que eso está en Gálatas 6:23. Sí. Dice que el fruto ese va produciendo cosas en nuestro interior, pero no tiene que ver con la exposición hacia afuera. ¿Cómo nosotros nos exponemos? Porque Pedro lo está diciendo de una manera escalonada. Todo arranca con la virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y al último amor. ¿Pero qué te lleva a tener ese amor? Si estas cosas están en vosotros y abundan, no te dejan estar ocioso, estar de vago, ¿sí? Ni sin fruto. Ahí es donde justamente yo tengo que entender que soy un árbol plantado, ¿sí? junto a corrientes de río que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prospera. ¿Pero qué es llevar fruto? A eso iba, fíjese, pastor. A veces como, bueno, a mí me ha pasado, yo siempre les comento lo que a mí me pasa. A veces yo he cometido, bueno, no sé si es error o usted me va a decir, no, sí cuenta. Pero a veces yo he dicho, ayúdanos a compartir esto, porque si a usted no le gusta evangelizar, esto es una forma de evangelismo y con esto va a alcanzar personas y eso le va a contar a usted. ¿Cuenta eso? En realidad, todo lo que hacemos cuenta delante del Señor, pero con la acción correcta. O sea, date cuenta, nosotros a veces, para eso somos los mejores. Ayúdennos con lo que sea. Y entonces la gente se conforma diciendo, total, yo doy mi ofrenda. Total, yo doy mi diezmo. Total, yo le pongo like cuando el pastor está haciendo el podcast. Total, yo estoy... Y creen que con eso solamente y ya está. Por lo menos hice mi tarea, mi buena obra del día. No, lo que el Señor dice es que nosotros tenemos que añadir fruto. O sea, ahora, vamos a entender nuestra identidad. Porque un fruto, si yo te decía un árbol de durazno, da durazno,
vamos a conocer nuestra identidad. Vamos a ir a San Juan, capítulo 15, versículo 8. Mirá, conozcamos nuestra identidad para saber de qué fruto estamos hablando. San Juan 15, 8. dice, ahorita. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Bien. Entonces, en esto he glorificado a mi Padre, ¿sí? En que llevéis mucho fruto. Lo primero que aclara es que vos tenés que el propósito del Padre, ¿cómo glorifico a Dios llevando mucho fruto? No ¿Cuánto uno. fruto? No uno. No uno, ¿Cuánto muchos. dice? Muchos. Bien, mucho fruto. Ahora, date cuenta de algo. No dice muchos frutos. Ah, Bien. llevéis mucho fruto. Bien. Para que llevéis mucho fruto. Ajá. Bien. Ahora, date cuenta que el fruto tiene que ver con identidad. El fruto tiene que ver con que si yo planto un árbol de durazno, el fruto que me sale, ¿qué es? Durazno. Bien. Ahora, ¿pero saldrá otros frutos? No, sale durazno. Vos vas a preguntarme, ¿qué saco de ese árbol? Durazno. Entonces, ¿qué sale? La misma esencia, el mismo ADN del árbol que fue plantado, de esa semilla que se plantó, es el fruto que se recibe allá. ¿Qué somos nosotros en el Señor? Discípulos. Ok, bien, ahí está. Entonces, ¿qué fue plantado en la tierra? Discípulos del Señor. Mateo 28, 19 dice que nosotros, dice, por tanto, id y haced discípulos. Entonces el discípulo se hace. Pero ¿quién puede hacer un discípulo? El que es discípulo. Ya el que es discípulo. Entonces, ahora, y ahí está la carencia que tenemos en este tiempo en la iglesia. No tenemos discípulos. Tenemos gente que se congrega, pero no gente que está viviendo como un discípulo del Señor. Porque un discípulo del Señor está preocupado por glorificar a Dios. Ahora, no se trata de glorificar a Dios porque de repente hay congregaciones que me ha tocado estar que piensan que glorificar a Dios es levantar la mano y decir gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Eso no es glorificar a Dios. Glorificar a Dios es lo que dice el Señor Jesús acá en San Juan 15:8. Dice que glorificamos a Dios llevando mucho fruto. No se trata de lo que digo, sino de lo que hago. De lo que hago, de la acción. Es la acción. Entonces, ¿cuál es la acción? Ir y hacer discípulos. No glorificar con los discípulos, no, hacerlo. Y hacer un discípulo tiene una tarea, ese discípulo se hace con un trabajo, con una formación, que esto lo hemos estado compartiendo en otros podcasts, que es el hecho de enseñarle, de formarlo, de transmitir lo que el Señor dijo. Ahora, ¿dónde está eso? Mateo 28, 20, donde dice que enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, le está diciendo el Señor Jesús. Entonces, cuando yo le enseño lo que el Señor nos mandó, yo estoy haciendo un discípulo. Entonces ahora, volviendo al punto de nosotros como discípulos, ¿cómo glorificamos a Dios? De repente uno dice, pero pastor, a mí no me va a costar, yo no sé si lo voy a lograr. ¿Sí? No sé si estoy leyendo la mente de algunos que están ahora conectados. Dicen, yo no sé si voy a lograr alcanzar a alguien, tomar un compromiso, lograr hacerlo de llevarlo y traerlo a los caminos de Dios. Yo sé que hay muchos que están en la tarea y están constantemente predicando, llevando la palabra, invitando a estudiar la palabra, pero tenés que tener la certeza y la convicción que si Dios te llamó para esto, Él te equipa, Él te prepara para esto. Ahora, no lo digo yo, vamos a ir a la luz, vamos a la palabra, porque la palabra hoy Dios nos quiere dejar con esta paz en nuestro corazón que lo vamos a lograr. ¿Pero por qué? Proféticamente, esto quiero aclararlo, proféticamente, antes que el Señor ya estuviera en la tierra, Dios usa un profeta para transmitir una verdad gloriosa para nuestras vidas. Y te quiero invitar a que busquemos Isaías. Isaías 43, verso 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Cuántos llamados de su nombre? Todos. Ahora, entonces, si tú fuiste llamado de parte de Dios, hablando a los que están aquí conectados, si fuiste llamado de parte de Dios, si fuimos llamados de parte de Dios, el Señor te está diciendo todos los llamados de mi nombre, no hay ninguno que quede afuera. Fueron creados para la gloria de Dios. Recién aprendíamos por San Juan 15:8. ¿Cómo glorificábamos a Dios? Así, llevando fruto. Entonces, todos tenemos la capacidad porque fuimos llamados por Dios, ¿sí? Para este propósito, glorificar a Dios, ¿sí? Haciendo la tarea que Dios nos mandó. Porque Él dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Pero ahí nos deja algo en claro. Los formé y los hice. Entonces, Él, ¿qué está haciendo con nuestra vida? Nos está formando. Y en esto que tenemos que entender hoy, que tenemos que ponernos al propósito de Dios. La única forma de ser formado es por la palabra. No hay otra manera.
No hay otra manera. El podcast pasado hablábamos que la diferencia entre una predicación y una enseñanza. La predicación es la pastilla, el Tylenol que recibimos para solucionar el tema del momento. Pero la enseñanza me forma, me edifica, me prepara, me equipa para poder cumplir la tarea. ¿Qué tarea? De ser un árbol plantado que realmente da fruto. Ahora, cuando yo esté dando fruto, ¿qué dice el Señor cuando un árbol que da fruto? Mirá lo que dice, veámoslo ahí en Mateo 7:16. Mateo, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Esto es así de sencillo. Un árbol se conoce por los frutos. Un discípulo se conoce por los frutos. El Señor, cuando habla incluso de los ministros de Dios, habla de la gente que sirve a Dios, habla de esta manera. Esas personas se conocen por los frutos que dan. O sea, nosotros tenemos que conocer a una persona por el fruto que trae. O sea, ¿qué es el fruto? Es el desencadenante de su vida, cómo él se desarrolla. Porque nosotros lo podemos presentar muy bonito. El tema es, ¿cuáles son tus frutos? ¿Cuáles son los frutos que han quedado? ¿Cuáles son las personas que hemos bendecido a lo largo de nuestra vida? Porque esos serán los frutos que marcarán si hemos estado haciendo lo que debíamos hacer. Entonces, acá es donde el tema se pone serio. El árbol se conoce por los frutos. Entonces, no se trata de que yo esté en un lugar, en esas 4 paredes, diciendo yo pertenezco a tal o cual congregación, si realmente no soy un árbol que está llevando fruto. Si no soy aquel que se esfuerza por ir a bendecir a otro. En este tiempo es muy triste, Juan Carlos. La gente se ha vuelto egoísta. Sí. Va a las congregaciones y con tal de que ellos estén bien, total yo estoy bien y los demás que vean lo que hacen. No se preocupan de evangelizar, no se preocupan de llevar la palabra, no se preocupan de bendecir a la familia. Tienen parientes, hermanos, primos, tienen amigos, pero no se les cae un versículo, una palabra de bendición. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Sí. La iglesia tiene que entender el propósito de su vida. Tiene que entender el peligro de no conocer este propósito. Para ello tenemos que trabajar y cumplir esta gran tarea. Y en eso es que hoy tenemos que decirlo a la audiencia, a aquellos que nos están acompañando hoy. ¿Realmente estás cumpliendo con el propósito de tu vida? ¿Estás llevando fruto? ¿Estás añadiendo estas 7 cosas que compartíamos? Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no te van a dejar estar ocioso. ¿Has estado ocioso en este tiempo? No haciendo nada, porque el propósito de Dios es que nosotros conozcamos la palabra de Dios, pero para poder volvernos activos, para que de nuestra vida se vea producción, crecimiento, frutos dignos de que realmente hemos estado cumpliendo este llamado que Dios ha puesto sobre nuestra vida. Amado, este es el tiempo. Amada iglesia, yo sé que si has llegado hasta este momento es porque Dios te ha sostenido, pero el propósito es que realmente añadas la palabra de Dios para tu vida, porque si no conoces de Dios, realmente solamente estarás entreteniéndote, yendo a las congregaciones, cantando los coros preciosos, te va a salir hermoso, pero si no estás llevando fruto, realmente no estás cumpliendo el propósito de tu vida. Esto es lo que hoy tenemos que ver, Juan Carlos, ver qué vamos a hacer con nuestra vida. Es un llamado de atención, la verdad, para que nos autoexaminemos y veamos dónde estamos parados y para ver si en realidad estamos cumpliendo con el propósito de nuestra vida, como usted mismo lo ha dicho. Y si no lo estamos cumpliendo, pues aún es tiempo de tomar el camino correcto y tratar la manera de cumplir con ese llamado y con ese propósito. Y como lo vimos anteriormente, pues el mismo Señor nos ha equipado, nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar esos frutos. Así que eso sería quizás la reflexión de este podcast. Nosotros tenemos que hacerlo y tenemos que ir en pos de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y queremos contar por la gracia de Dios, queremos contar por la gracia de Dios que tenemos en este tiempo ya una sede aquí en Dallas, aquí en el condado de Dallas, en la ciudad de Garland, donde estamos compartiendo y preparando el lugar ya para empezar a dar clases gratuitamente. El anhelo es poder bendecir ministerio, el anhelo es poder bendecir líderes, no importa la congregación que vaya, el propósito es que conozcan la verdad y esta verdad te va a hacer libre, pero libre para ser libre a otro, porque no tiene sentido ser libre cuando ves a tu alrededor que hay mucha gente que está en prisiones,
que está atada en un montón de circunstancias. Entonces, para eso es que tenemos y estamos preparando un lugar abierto, enseñanza gratuita. Si sos líder en tu congregación y capaz que te mandaron a trabajar así nomás, es tiempo de que te prepare. Amén. Y no vas a poder decir, llegaste hasta acá y no vas a poder decir, no tengo quien me prepare, no tengo quien me enseñe la palabra de Dios, porque Dios nos trajo aquí con este propósito. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios se prepare, crezca, conozca y en este tiempo vayamos a ser discípulos a todas las naciones y llevemos fruto, porque el árbol se conoce por el fruto. Entonces, por eso es que queremos invitarte a que puedas conocer la verdad y que puedas conocer la palabra del Señor. Ya Dios está haciendo cosas gloriosas. Venimos viviendo el respaldo de Dios, viendo el amor de Dios para con nuestras vidas, pero es solamente por una razón. Hay un anhelo de bendecir a los que lo necesitan. Y a veces nos critican, sí es verdad, ¿sabe qué? Le quiero ser sincero, nos critican a veces, porque nos dicen, ustedes tendrían que estar mirando hacia afuera, tendrían que estar mirando a los perdidos. Pero ¿sabe qué? Muchas veces hay gente perdida dentro de las congregaciones. Muchas veces hay gente perdida dentro de las organizaciones porque no saben que tienen que añadir cosas para su vida, no saben lo que tienen que hacer. Solamente los entretienen cantando coritos, haciendo actividades que no los llevan a crecer en su vida espiritual. Oh, mi amado, amada en el Señor, es tiempo de que vivas en el propósito de tu vida. Te han mandado a liderar, no te están preparando. Acá está la puerta abierta para que vengas, te prepares, crezcas, conozcas la verdad y vayas a bendecir a otro, porque es la verdad la que nos hace libres. Amén. Así que queremos dejar esta invitación, queremos dejar esto que es tan preciado para nosotros, que es lo que por la gracia de Dios nos ha llevado a conocer a través del Instituto Bíblico, a través del director del Instituto, el apóstol Calixto González, y cuántos ministros de Dios que están trabajando en esta gran tarea, en 9 naciones que estamos trabajando ahora, pero quiero hoy dejar específicamente para todos los que están aquí en Estados Unidos, ya estamos preparando toda la plataforma online para que empiecen a estudiar también, no importa de la ciudad de donde nos estás viendo. Hay propósitos en tu vida. Si has llegado hasta este momento y has escuchado esto, es porque Dios también te quiere bendecir para que crezcas en el conocimiento de Dios. Amén. Como dijo el pastor, pues muy pronto ya van a estar todas las plataformas listas para poder, para que no haya ningún impedimento, para que puedas estudiar. Puede ser presencial, puede ser en línea. Hay infinidad de formas y solo está de que tú prestes un poco de tu tiempo para poder aprender más de la palabra de Dios y que lleves a tu congregación lo que vas a aprender y así puedas sacar de la oscuridad o sacar, dar más entendimiento a los demás hermanos. Así que si estás interesado, déjanos tu comentario en la cajita ahí abajo y pues nosotros nos vamos a comunicar con ustedes. O estate pendiente de nuestras redes sociales, ahí vamos a estar publicando toda la información concerniente a cómo va a ser la inscripción y todo esto, los horarios de enseñanza, etcétera, etcétera, etcétera. Así que te hacemos la invitación nuevamente, déjanos tu comentario y con el mayor de los gustos te vamos a estar contactando. Así que este ha sido el podcast de este día, pastor. Felices. Gracias por habernos sintonizado y nos vemos en la próxima semana. Pastor. Un abrazo para todos, muchas bendiciones para todo el equipo que trabaja, para cada uno de los que nos apoya en el trabajo que estamos haciendo aquí, conectándose para que esta palabra llegue a muchos lugares. Bendiciones. Dios les bendiga.